Cordial saludo, estimados aprendices del Centro de Gestión Industrial. Les habla Luciano Arizmendi, su orientador en el curso de Excel. En este video vamos a hablar sobre algunas funciones importantes de Excel que nos pueden resultar muy útiles en nuestras diferentes labores de estudio, trabajo, personales, etcétera. En este momento tenemos en pantalla una pequeña base de datos con el código, apellido, nombre y fecha de nacimiento, y la primera función que vamos a utilizar es la función día. Esta función día permite extractar de una fecha de nacimiento completa solo el día. Entonces nos ubicamos en la celda E4, le decimos igual, tomamos la función día y colocamos el cursor sobre la fecha de nacimiento, cerramos paréntesis y damos enter, y podemos observar que de la fecha de Arévalo Mario, que es nacido el 1 de febrero de 1995, extractó solo el día. Si arrastramos, extracta el día de todas las fechas de nacimiento de las demás personas. De la misma manera, se aplica la función mes para extractar de la fecha completa solo el mes, y luego la función año para extractar de la fecha completa solo el año. Nos ubicamos en la celda F4, le decimos mes, damos doble clic y tomamos la función mes, tomamos la fecha de nacimiento, cerramos paréntesis, damos enter, y como podrá observar, para Arévalo Mario se extractó de su fecha de nacimiento solo el mes, que es febrero, y arrastramos para cumplir el mismo trabajo con las demás fechas de nacimiento de las demás personas. En la siguiente columna vamos a extractar solo el año, damos doble clic sobre la función año, colocamos el cursor sobre la fecha de nacimiento, cerramos paréntesis, damos enter, y como podrán observar, esta función extractó de la fecha completa de nacimiento solo el año. En la siguiente columna vamos a utilizar la función ahora. Entonces me ubico en la celda H4, le doy igual y le digito ahora, y tomo la función ahora, y sin colocar nada dentro de la función cierro paréntesis y le doy enter, y como podrán observar me coloca la fecha de hoy y la hora de hoy. En este momento me dice que hoy es 9 de marzo del 2017 y son las 17 horas y 20 minutos, es decir, las 5 de la tarde y 20 minutos, y arrastramos. En la siguiente columna tenemos fecha de hoy. Entonces nos ubicamos en la celda I4, le decimos hoy, damos doble clic y sin colocar nada dentro de la función, dentro de los argumentos de la función, cerramos paréntesis, y como podrá observar, esta función hoy nos muestra solo la fecha sin hora, a diferencia de la función anterior. Como ya tenemos la fecha de hoy y también tenemos la fecha de nacimiento, podemos calcular la edad actual de la persona, y la vamos a calcular en años. Entonces, para calcular esta edad actual, nos ubicamos en la celda J4 y le decimos igual, abrimos paréntesis, tomamos la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento, cerramos paréntesis y dividimos
en los días que tiene el año, que en este caso son 365.25. Enter. Y como podrán observar, nos dice que la primera persona tiene 22.10 años. La razón por la cual se toma 365.25 es porque cada 4 años el mes de febrero trae 29 días, es decir, en los años bisiestos, y acá tenemos el cálculo anual considerando 4 años. 3 años de 365 y un año de 366, la suma la dividimos en 4 y nos da que los días de un año son 365.25 por aquello del día adicional de los años bisiestos. Y arrastramos y entonces nos da la edad para cada persona. La última persona, por ejemplo, que es López Julieta, tiene 55.33 años. En la siguiente columna vamos a calcular la edad entera, es decir, aproximándola al entero inferior. Como esos números tienen decimales, existe un entero inferior al número y un entero superior, pero la fórmula entero siempre aproxima el número al entero inferior. Pues cuando se trata de edades, nadie dice que tiene 33.57 años. Lo más seguro es que diga que tiene 33 años y toma el entero siempre de abajo y no el de arriba. Entonces vamos a aplicar la fórmula entero, le decimos igual, entero, y tomamos la edad que es 22.10 y observen que nos redondea al entero o nos aproxima mejor al entero inferior. Siempre en todos tomó el entero inferior. Por ejemplo, aquí en este caso eran 16.77. Otra fórmula como redondear lo hubiera aproximado al entero superior, que sería 17, pero esta fórmula, que es la fórmula entero, siempre aproxima al entero inferior. En la siguiente columna vamos a trabajar la fórmula residuo. La fórmula residuo lo que nos permite es calcular la fracción de años en días. En este caso, la primera persona tiene 22.10 años. Ese punto 10 equivale a unos días y esos días los vamos a calcular a través de la forma residuo. Entonces le decimos igual y digitamos la palabra residuo. Es de aclarar que en las diferentes versiones de Excel el nombre puede variar. Yo en este momento estoy trabajando en Excel 2016 y en Excel 2016 la función se llama residuo. Pero si trabajamos, por ejemplo, en Excel 2007, la función no se llama residuo, sino se llama resto. Entonces abrimos paréntesis. Sacamos la diferencia entre la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento, cerramos paréntesis, punto y coma y colocamos el divisor, que sería el número de días por año, 365.25, cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces nos dice que la fracción de 0.10 en este momento está equivaliendo a 36.5 días. Por ejemplo, esta persona que tiene casi 17 años, la fracción de 0.77 equivale
a 283 días. Es de aclarar que las fracciones que dan acá de 0.5 y 0.75 y 0.25 surgen por el hecho de haber considerado el año de 365.25 días al no despreciar el día adicional de los años bisiestos. En la siguiente columna vamos a redondear la edad, de tal manera que para redondear la edad utilizaremos los datos de la columna J, donde está la edad con fracción de año. Esta fórmula redondear, a diferencia de la fórmula entero, nos aproxima la edad al entero más cercano. Por ejemplo, esta persona que tenía 16.77 años, la función entero nos la aproximó al entero inferior, que es 16, pero esta función que vamos a aplicar, que es redondear, ya no la aproximará al entero más cercano, y en este caso el entero más cercano es el entero superior, que sería 17. Entonces vamos a utilizar la información de la columna J para redondear. Me ubico en la celda M4, le digo igual y digito la función redondear. Redondear, tomamos la función redondear y utilizamos la información, el primer dato de la columna J, que me toma el dato de esa columna, y separamos los argumentos por punto y coma porque aquí en la etiqueta que nos sale nos dice que el separador es punto y coma, y como la queremos redondeada, la queremos con 0 decimales, entonces le digitamos 0, cerramos paréntesis y le damos enter, y observe que nos aproximó la edad a 22. Pongamos cuidado en la parte de 16.77, que ya no nos la va a aproximar a 16 sino a 17. Entonces arrastramos y de esta manera obtenemos las edades redondeadas, y estamos utilizando la función redondear. En la siguiente columna vamos a explicar la función SIFECHA. Esta función nos permite calcular la edad en años enteros, la edad en meses y la edad en días. La función SIFECHA es una función que trae Excel, pero desconozco las razones por las cuales no está completamente documentada. En el momento de utilizarla veremos algunas diferencias con respecto a las funciones ya utilizadas. Nos ubicamos en la celda N4 y le decimos igual y digitamos SIFECHA. Observen que a diferencia de las funciones anteriores, no salió en la parte inferior una etiqueta indicándonos de la existencia de esta función. Una vez abrimos paréntesis, aparece la etiqueta, y lo primero que hacemos es suministrar la fecha de nacimiento de la persona, que corresponde al 1 de febrero de 1995. A continuación damos punto y coma. Estoy trabajando aquí en la barra de fórmulas y llamo la función hoy. Tomo la función hoy y sin agregar ningún argumento cierro paréntesis. Punto y coma, abro comillas y le digito la Y de años, years en inglés, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter, y observen que ya me calculó la edad entera de la persona. Arrastro y me calcula la edad entera de todas las demás personas.
A continuación, utilizando la misma función si fecha, vamos a calcular la edad en meses. Entonces le digo igual si fecha, abrimos paréntesis, tomamos la función si fecha y después de tomar la función si fecha, suministramos la fecha de nacimiento. Me paso a trabajar a la barra de fórmulas por comodidad, punto y coma, llamo la función hoy, tomo la función hoy, cierro paréntesis, punto y coma, abro comillas y le digitamos la M de meses, cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y entonces me da la edad en meses. La primera persona tiene 265 meses y arrastramos y me da los meses, la edad en meses de todas las personas. En la siguiente vamos a calcular la edad en días. Entonces igual si fecha, abrimos paréntesis, tomamos la edad, la fecha de nacimiento, perdón, de la persona. Me voy a la barra de fórmulas para trabajar más cómodo, punto y coma. Hoy tomo la función hoy, cierro paréntesis, punto y coma, abrimos comillas, le digitamos la D de días, cerramos comillas, cerramos paréntesis y le damos enter y entonces me calcula la edad de la persona en días. Arrastramos y ya tenemos la edad de todas las personas en días. En la siguiente columna vamos a calcular o vamos a programar un condicional que nos escriba la palabra niño o adulto dependiendo si la persona tiene más de 18 años o menos de 18 años. Para que escriba adulto, su edad debe ser igual o mayor a 18 años. Y para que escriba la palabra niño, su edad debe ser menor de 18 años. Entonces me ubico en la celda Q4 y llamo una función lógica que es el condicional si. Tomo si y tomo la información de la columna J, que es donde está la edad con fracción de año. Le digo, si J4 es mayor igual a 18, punto y coma, entonces abra comillas y escriba en mayúscula la palabra adulto. Cierro comillas, punto y coma. Pero si eso no sucede, es decir que si J4 no es mayor ni igual a 18, sino que es menor, entonces le digo abra comillas y escriba en mayúscula la palabra niño y cierre comillas y cierre paréntesis y le damos enter. Como podrán observar, la primera persona tiene 22.10 años, por lo tanto es adulto. Arrastramos y entonces nos escribe que la persona de la fila 8 es un niño. Miremos su edad, efectivamente es menor de 18 años, es 16.77. También me escribe que la persona de la fila 11 aún es niño porque tiene 17.89 años. En la siguiente columna vamos a implementar el uso de minúsculas y en la siguiente de mayúsculas. Esta función convierte títulos o letras o escritos en mayúscula, los convierte a minúscula. Nos ubicamos en la celda R4, le decimos igual
y escribimos minus, tomamos la función minus, colocamos el cursor sobre la palabra adulto, cerramos paréntesis y observen que nos la pasó a minúscula. Parece que esto tiene alguna conexión con la columna U, la borramos. Y ahora vamos a pasar de minúscula a mayúscula. Entonces nos ubicamos en ese 4, le decimos igual, tomamos mayúscula, tomamos el texto de adulto que está en minúscula, cerramos y observe que nos la convirtió a mayúscula. En la siguiente columna vamos a utilizar la fórmula concatenar. Esta fórmula o función lo que me permite es unir información que está en diferentes celdas, me permite unirla en una sola celda. De tal manera que yo voy a utilizar la información de la columna R y de la columna S para que me una la palabra adulto en minúscula con la palabra adulto en mayúscula. Me ubico en la celda T4, le digo igual, llamo la fórmula concatenar, coloco el cursor sobre la palabra adulto, punto y coma, y a continuación podría tomar la palabra de la columna siguiente que es adulto en mayúscula. Sin embargo, suele suceder que si no se deja un espacio quedan unidas las dos palabras. Para evitar que las dos palabras queden unidas, entonces después del punto y coma abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma, y eso me garantiza que va a quedar un espacio. Y ya tomé R4 que es adulto en mayúscula, ahora tomo S4 que es adulto en minúscula, cierro paréntesis y le doy enter y observe que lo que estaba en diferentes celdas me lo unió en una sola celda. Arrastro y ya me unió las dos palabras para todas las filas. Aquí en la parte de niño, 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 adulto, adulto. Otra manera de realizar esta misma opción es a través de la fórmula que aparece en la columna U. Entonces aquí voy a aplicarle esa fórmula a las mismas dos columnas R y S que utilicé para la columna T. Entonces coloco el cursor en U4, le digo igual, coloco el cursor en la palabra adulto en minúscula, digito el I empresarial que está encima del número 6, abro comillas para que me deje el espacio, espacio, cierro comillas, otra vez digito el I empresarial y finalmente tomo la otra palabra que quiero unir en esa celda. Y entonces observe que el resultado es el mismo y arrastramos. Está la palabra largo, la función largo, perdón. Esta función lo que me permite a mí es contar el número de letras que tiene una palabra. Vamos a utilizar la palabra adulto de la columna S con fila 4. Entonces igual y digitamos la función largo, tomamos la función largo y colocamos el cursor sobre adulto. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y entonces observe que me dice que la palabra adulto tiene 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La palabra niño tiene 4. Entonces arrastramos y cuando lleguemos a la palabra niño deben aparecer 4. Non propio. Non propio lo que hace es que me coloca en mayúsculas
las primeras letras de cada palabra. Entonces vamos a utilizar la información de la columna U. Me ubico en la celda W4, le digo igual, llamo la función nonpropio y tomo la información de la columna U con fila 4, cierro paréntesis y le damos enter. Y entonces observe que lo que aquí estaba en minúscula y mayúscula me lo cambió a minúscula, pero colocándome la primera letra de cada palabra en mayúscula. Y arrastramos. Derecha. Esta función lo que me cuenta es el número de letras que yo quiera a la derecha. Si quiero que me cuente 2 letras, pues le digito el número 2 dentro de la función. Si quiero que me cuente 3, le digito el número 3. Entonces me ubico en la celda X4 y vamos a llamar la función derecha. Voy a utilizar la información de la columna adulto. Ya tomé la palabra adulto y ahora quiero que me muestre las tres últimas letras de la derecha. Entonces le digo punto y coma y le digito 3 y entonces me estará mostrando solo la L, la T y la O. Perfecto. Si hubiera querido 4, entonces en lugar del número 3 le hubiera digitado el 4 y arrastro. Me toma solo las 3 últimas letras de la derecha de una palabra. En la siguiente tenemos izquierda. Tomamos el mismo texto de adulto, punto y coma, y ahora vamos a pedirle que nos escriba las 2 primeras letras de la izquierda de la palabra adulto que está en la columna S. Entonces me debe escribir AD nomás, punto y coma, 2, cerramos paréntesis y observe que me escribe las 2 primeras letras de la izquierda de la palabra. En la siguiente columna vamos a digitar los grados de una circunferencia de 45 en 45 y vamos a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, de tal manera que el primer grado, la primera división es partiendo del eje horizontal, serían 45 grados. Para formar un ángulo recto tendríamos 90 y ya tengo la secuencia para que Excel me complete la serie de 45 en 45. Selecciono los 2 números y arrastro hasta 360 grados, que es donde cierra la circunferencia nuevamente. Ahora, lo que quiero es convertir estos grados a radianes. Recordemos que la radianes es otra manera de medir los espacios a lo largo del arco de una circunferencia. Entonces 45 grados estaría equivaliendo a pi cuarto radianes. 90 grados estaría equivaliendo a pi medios radianes. Y recordemos que pi es una constante que vale 3,1416 aproximadamente. La circunferencia tiene 2 pi radianes, lo que quiere decir que 360 grados estarán valiendo aproximadamente 6,28. Mientras que 180 grados, que sería media circunferencia, debe estar valiendo 3,14 radianes. Entonces hay una fórmula que nos convierte grados a radianes. Le decimos igual y buscamos la fórmula radianes
tomamos la fórmula radianes, tomamos los 45 grados, cerramos paréntesis y le damos enter y nos dice que los 45 grados equivalen a 0,78 radianes. Los 90 equivalen a 1,57 radianes. Los 180 equivalen a un pi, que es 3,14. Y los 360 equivaldrán a 2 pi, que será aproximadamente 6,28. Así, de la misma manera como convertimos grados a radianes, también podemos pasar de radianes a grados, que es lo que vamos a hacer en la columna siguiente. Por lo tanto, en esa columna debemos obtener la misma información que tenemos en la columna Z al aplicar la fórmula grados. Entonces le digo grados, tomo los radianes, cierro paréntesis y observe que me coincide con la información de la columna Z, porque estoy convirtiendo de radianes a grados. Bueno, este es el video número 1. Para continuar con el tema, los invito a un video número 2. Los espero.